Cuando pensamos en países prósperos, Singapur se destaca como un modelo de desarrollo económico impresionante. Pero, ¿cómo logró una nación pequeña, sin recursos naturales significativos, convertirse en una potencia global? La respuesta está en los principios de liderazgo y economía implementados por Lee Kuan Yew, el arquitecto de Singapur moderno. Hoy exploraremos cómo los 7 principios de Lee Kuan Yew para construir una nación millonaria contrastan fuertemente con la situación económica de Venezuela, un país rico en recursos naturales, pero que ha caído en una crisis económica devastadora. ¿Qué podemos aprender de estas dos naciones aparentemente opuestas? Lee Kuan Yew, al asumir el liderazgo de Singapur en 1959, enfrentó un desafío monumental: un país pequeño, sin recursos naturales importantes, con una población diversa y un entorno geopolítico complejo. En 1965, dos naciones se encontraban en una encrucijada histórica. Singapur, expulsada de la Federación Malaya, enfrentaba un futuro incierto con escasos recursos naturales. Venezuela, por su parte, era considerada una de las economías más prometedoras de América Latina, bendecida con las mayores reservas de petróleo del mundo. Nadie podría haber predicho entonces los caminos divergentes que tomarían estas naciones. Sin embargo, bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew, Singapur pasó de ser un puerto de comercio en ruinas a convertirse en una de las economías más prósperas del mundo. ¿Qué principios guían su éxito? Vamos a desglosar los 7 principios de Lee Kuan Yew para crear una nación millonaria, y veremos cómo estos principios pueden ser aplicados de forma global. Principio 1. El liderazgo es clave. Lee Kuan Yew entendió que un liderazgo fuerte y visionario es esencial para una nación exitosa. Sin un líder con una visión clara y la capacidad de tomar decisiones difíciles, el progreso se vuelve incierto. Singapur prosperó porque Lee Kuan Yew tenía un enfoque claro hacia el futuro, con políticas que transformaron el país. Por otro lado, Venezuela ha sufrido debido a la falta de liderazgo verdadero, especialmente cuando el comunismo tomó el control, instaurando una dictadura autoritaria, acabando con cualquier intento de desarrollo democrático y económico. La inestabilidad política crónica, sumada a la concentración de poder en manos de una élite, desmantelaron las instituciones y paralizaron el progreso. Todo esto resultó en una crisis económica interminable, donde el país quedó atrapado en un ciclo de declive. Principio 2. El desarrollo de capital humano. Lee Kuan Yew siempre subrayó la importancia de invertir en la educación y el talento humano para el crecimiento de una nación. Singapur dedicó enormes recursos a la educación de calidad, asegurándose de que su población estuviera preparada para competir en un mundo globalizado. Por el contrario, el sistema educativo venezolano ha fallado en invertir en su capital humano. A lo largo de los años, el sistema educativo se deterioró, y la falta de inversión en ciencia, tecnología y formación profesional ha dejado al país con una fuerza laboral poco preparada para los desafíos de la economía moderna. Este descuido en la educación ha sido una de las causas fundamentales del estancamiento económico en Venezuela. Principio 3. El buen gobierno y la transparencia. Lee Kuan Yew estableció un gobierno eficaz y transparente que fue clave en la prosperidad de Singapur. Bajo su liderazgo, el país se destacó por su lucha contra la corrupción y la construcción de instituciones fuertes. En contraste, Venezuela ha sido víctima de la corrupción sistémica, especialmente con la concentración de poder en manos del gobierno, lo que ha erosionado las instituciones. La falta de transparencia y la corrupción han impedido el correcto funcionamiento del sistema, desviando recursos esenciales que podrían haber sido invertidos en el bienestar de la población. Principio 4. La estabilidad política. En Singapur, la estabilidad política ha sido la base para un crecimiento continuo. Lee Kuan Yew supo mantener la unidad política y social, incluso en tiempos de tensión, permitiendo al país desarrollar políticas a largo plazo. Venezuela, por otro lado, ha vivido una constante inestabilidad política, con enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, crisis políticas recurrentes y una profunda polarización social. Esta falta de consenso ha paralizado el progreso,
y la incapacidad para encontrar soluciones políticas sostenibles ha sido una de las causas de la crisis actual. Principio 5. Crear un entorno favorable para los negocios. Lee Kuan Yew implementó políticas fiscales, regulatorias y comerciales que favorecieron el desarrollo empresarial y la inversión extranjera en Singapur. Esto permitió al país atraer empresas globales y establecerse como un hub financiero y comercial. En Venezuela, las políticas contrarias al mercado libre, como el control de divisas, la expropiación de empresas y los altos niveles de inflación, crearon un entorno hostil para los negocios, lo que disuadió cualquier tipo de inversión. Este ambiente hizo que muchas empresas nacionales e internacionales se vieran obligadas a abandonar el país. Principio 6. Diversificación de la economía. Lee Kuan Yew siempre destacó la importancia de no depender de una sola fuente de ingresos. Singapur diversificó su economía, invirtiendo en sectores como la manufactura, los servicios financieros, la tecnología y el turismo. Esto permitió que la nación no solo dependiera de un recurso, sino que se adaptara a los cambios del mercado global. Venezuela, sin embargo, ha sido históricamente dependiente del petróleo, sin una estrategia clara para diversificar su economía. Esta dependencia de un solo recurso dejó al país vulnerable cuando los precios del crudo cayeron, lo que provocó un colapso en la economía y la falta de alternativas. Principio 7. La creación de un capital social sólido. Lee Kuan Yew implementó políticas autoritarias para garantizar la cohesión social y el progreso económico en Singapur. Una de las medidas más destacadas fue la obligación de ahorro. Los trabajadores debían destinar un porcentaje significativo de sus ingresos al Fondo Central de Previsión, CPF, un sistema de ahorro obligatorio que financiaba la vivienda, la atención médica y la jubilación. Este enfoque garantizó que los ciudadanos tuvieran recursos para necesidades esenciales y fomentó una cultura de ahorro y responsabilidad financiera. Además, Lee Kuan Yew promovió un entorno de libre comercio y mercado abierto, atrayendo inversiones extranjeras y fomentando el crecimiento económico. Sin embargo, este libre comercio operaba dentro de un marco de políticas estrictas y regulaciones que aseguraban el control estatal sobre sectores clave de la economía. Por ejemplo, el gobierno estableció empresas estatales en sectores estratégicos para impulsar el desarrollo industrial y económico. Estas empresas, conocidas como corporaciones gubernamentales vinculadas, GLC, por sus siglas en inglés, desempeñaron un papel crucial en la industrialización y en la creación de empleos. En contraste, Venezuela ha carecido de políticas estructuradas para fomentar un capital social sólido. El control de los precios de bienes y servicios, tanto públicos como privados, ha dejado al país vulnerable a fluctuaciones económicas. El intento de mantener precios artificialmente bajos, en lugar de fomentar una economía productiva, ha creado distorsiones graves en el mercado, resultando en escasez de productos básicos, especialmente alimentos y medicinas. Esta política, lejos de beneficiar a la población, ha aumentado la inseguridad alimentaria y afectado la capacidad de los productores y empresarios para operar de manera rentable. Al observar la prosperidad de Singapur bajo los principios de Lee Kuan Yew y la crisis de Venezuela, es evidente que el liderazgo visionario, la estabilidad política y la inversión en educación y diversificación económica son fundamentales para el éxito de cualquier nación. Singapur ha demostrado que es posible transformar una nación pequeña sin recursos naturales en una potencia global, mientras que Venezuela muestra cómo la falta de visión y liderazgo efectivo puede llevar a una nación rica en recursos a la ruina económica. La diferencia entre el éxito de Singapur y la crisis de Venezuela se reduce a los principios de liderazgo y la aplicación de políticas sostenibles. Lee Kuan Yew nos ha dejado un legado de principios que, si se aplican correctamente, pueden transformar una nación. Venezuela, por otro lado, nos recuerda que la falta de estos principios puede tener consecuencias devastadoras, no solo en la economía, sino en la estabilidad social y política del país. La educación financiera como pilar del progreso económico. Lee Kuan Yew entendió que una nación exitosa no solo necesita una economía sólida,
sino también una población capaz de participar activamente en ella. La educación financiera se convirtió en una prioridad para Singapur, con el gobierno implementando programas desde las primeras etapas de la vida adulta, fomentando la comprensión de cómo gestionar el dinero, invertir y planificar para el futuro. Esto permitió que los ciudadanos comprendieran la importancia del ahorro, la inversión y la gestión financiera personal. Como resultado, la participación en el mercado de valores se convirtió en una práctica común entre los singapurenses, no por obligación, sino como un hábito arraigado que contribuye al crecimiento económico del país. La construcción de infraestructura como base para el crecimiento. Otro aspecto fundamental del modelo de Singapur fue su inversión en infraestructura de clase mundial. Lee Kuan Yew entendió que una infraestructura eficiente era esencial para el crecimiento económico, por lo que el país invirtió enormemente en su puerto, aeropuerto, redes de transporte y telecomunicaciones. Singapur se convirtió en uno de los principales puertos de transbordo del mundo, y su infraestructura permitió atraer empresas globales, convirtiéndolo en un centro de comercio, finanzas y tecnología. Esta infraestructura no solo impulsó la economía, sino que también mejoró la calidad de vida de los ciudadanos. Integración de inmigrantes chinos y cohesión social. Singapur, al momento de su independencia en 1965, enfrentaba a una población diversa compuesta por malayos, chinos e indios, con tensiones interétnicas latentes. Lee Kuan Yew reconoció que la cohesión social era esencial para el progreso económico y la estabilidad del país. Para lograrlo, implementó políticas que promovían la integración de los inmigrantes chinos y la armonía interétnica. Una de las medidas clave fue la promoción de valores confucianos entre la población, enfatizando la disciplina, el respeto por los mayores y la importancia de la educación. Lee Kuan Yew creía que una sociedad formada en estos valores sería más ordenada y disciplinada, lo que contribuiría al desarrollo económico y social de Singapur. Además, se establecieron políticas que fomentaban la mezcla de grupos étnicos en áreas residenciales y educativas, evitando la formación de enclaves raciales y promoviendo la interacción y comprensión mutua entre las diferentes comunidades. Estas políticas ayudaron a construir una identidad nacional unificada, donde la diversidad cultural se celebraba como una fortaleza. Políticas de vivienda pública y desarrollo urbano. Lee Kuan Yew implementó un ambicioso programa de vivienda pública a través de la Housing and Development Board, HDB, que proporcionó viviendas de calidad y asequibles para la población. Este programa no solo abordó la escasez de viviendas, sino que también sirvió como herramienta para la integración social. Al asignar viviendas en áreas con una mezcla equilibrada de grupos étnicos, se fomentó la interacción y la cohesión entre los residentes de diferentes orígenes. La planificación urbana de Singapur se centró en crear comunidades integradas, donde los ciudadanos, independientemente de su origen étnico, pudieran vivir, trabajar y socializar juntos. Esta estrategia contribuyó a la estabilidad social y al sentimiento de pertenencia entre los ciudadanos, elementos esenciales para el crecimiento económico sostenido. Legado de cohesión social y prosperidad. Las políticas implementadas por Lee Kuan Yew resultaron en una sociedad cohesionada y una economía próspera. La integración de los inmigrantes chinos y la promoción de la armonía interétnica fueron fundamentales para construir una identidad nacional unificada. La combinación de políticas de vivienda pública, educación meritocrática y desarrollo económico inclusivo estableció las bases para el éxito de Singapur como nación. Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt es un libro fundamental que analiza las raíces de los regímenes totalitarios, especialmente en el contexto de los movimientos totalitarios que surgieron en Europa a lo largo del siglo XX, como el nazismo y el estalinismo. A través de este análisis, Arendt trata de entender cómo ciertos regímenes autoritarios fueron capaces de ascender al poder y cómo su control se mantuvo a través de la opresión y la manipulación de las masas. Mientras que Lee Kuan Yew implementó principios que condujeron a la prosperidad de Singapur, basados en el pragmatismo, la meritocracia y el orden social, los movimientos totalitarios que Arendt describe son precisamente los opuestos.
Gobiernos que manipulan, controlan y despojan a las personas de su libertad para mantenerse en el poder. Así, un análisis de cómo los regímenes totalitarios asfixian el crecimiento personal, las libertades económicas y el potencial humano se convierte en una reflexión sobre lo que Singapur ha logrado. Al contrario, empoderar a sus ciudadanos a través de una estructura que promueve el trabajo duro, la innovación y el orden. En su libro, Arendt explica cómo los regímenes totalitarios controlan a las masas a través de ideologías de Estado y la propaganda, utilizando un enemigo común para unir a la población bajo una misma causa. Lee Kuan Yew, por su parte, utilizó una visión de futuro pragmática, buscando la estabilidad y la prosperidad a través de una educación sólida, una economía abierta y la cooperación internacional. Al igual que en los regímenes de Stalin y Hitler, el gobierno venezolano centralizó el poder en el Ejecutivo, debilitando las instituciones que equilibran el poder, como el sistema judicial, el poder legislativo y la sociedad civil. Esto crea un ambiente donde la oposición es sofocada, las protestas se reprimen violentamente y los derechos humanos son violados sistemáticamente. En la encrucijada de la historia de Singapur y Venezuela se revela una verdad contundente. El destino de una nación no depende solo de los recursos naturales, sino de las decisiones estratégicas, la visión de sus líderes y la capacidad de su pueblo para adaptarse. Lee Kuan Yew construyó una nación próspera desde las cenizas, guiado por principios de disciplina, trabajo duro y responsabilidad colectiva. Venezuela, por otro lado, cayó en la trampa de la corrupción, la dependencia de sus riquezas naturales y la falta de liderazgo visionario. Al observar ambos casos, comprendemos que el verdadero poder no está en los recursos que poseemos, sino en cómo elegimos utilizarlos. La creación de riqueza y prosperidad no es solo cuestión de acumular recursos, sino de saber gestionarlos, de formar una visión compartida y de tomar decisiones que aseguren el bienestar de las generaciones futuras. Si queremos un futuro más próspero, debemos aprender de estos ejemplos y aplicar principios que trasciendan las riquezas momentáneas y se centren en la construcción de legados duraderos y sostenibles.